cuando la noche cae y el cuerpo reposa, se abre un portal invisible. Las luces del mundo físico se apagan, una a una, y en ese silencio profundo donde el tiempo parece suspenderse, algo en nosotros comienza a moverse. Algo antiguo, algo que no tiene nombre, pero que siempre ha estado allí. Cerramos los ojos creyendo que solo dormimos, pero el alma, silenciosa, libre y sin el peso de la carne, inicia un viaje hacia planos que escapan a la comprensión humana. Y es ahí, justo en esa zona difusa entre el sueño y la conciencia, donde se esconde un secreto inquietante. Los sueños no son meros productos del subconsciente, son umbrales, umbrales a lo eterno, a lo que fuimos, a lo que aún somos, pero que olvidamos. Antes de que continuemos, dime, si pudieras regresar a tus vidas pasadas a través de los sueños, ¿qué harías? ¿Alguna vez has tenido un sueño tan familiar que sentiste que ya lo habías vivido antes? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde las civilizaciones más antiguas, Egipto, India, Babilonia, los sabios afirmaban que el sueño no era un estado pasivo, sino una expansión del alma, un desprendimiento natural que nos conectaba con otras dimensiones. Para los sacerdotes egipcios, soñar era comunicarse con los dioses y revivir los actos de vidas anteriores. Los hindúes hablaban del swapna avasta, el estado onírico como un espejo del karma no resuelto. Y mucho antes que la ciencia moderna empezara a catalogar los sueños como fenómenos neurológicos, los iniciados sabían. En los sueños, el alma recuerda. Elena Petrovna Blavatsky, la gran ocultista rusa y fundadora de la Sociedad Teosófica, dedicó parte de su obra a desentrañar los misterios del alma durante el sueño. En sus escritos, especialmente en La Doctrina Secreta y en Isis sin velo, Blavatsky expone que el ser humano está compuesto por varios cuerpos, físico, astral, mental, espiritual, y que durante el sueño, los cuerpos más sutiles se desprenden del físico y viajan por otras esferas. Según ella, es en este estado cuando el alma tiene la oportunidad de entrar en contacto con memorias ancestrales, registros de otras existencias guardados en lo que llamó el Akasha, una especie de biblioteca cósmica donde se conservan todos los eventos del tiempo. Blavatsky aseguraba que los sueños más vívidos y extraños no eran ilusiones, sino fragmentos de estas memorias akáshicas manifestándose a través del alma liberada. ¿Qué sucede entonces cuando sueñas con una guerra que nunca viviste, pero que te hace despertar con lágrimas en los ojos y el corazón agitado? ¿Por qué hay paisajes, rostros o idiomas que aparecen en tu mente dormida sin que nunca los hayas conocido? La ciencia, limitada por el materialismo, intenta explicar estos fenómenos como construcciones aleatorias del subconsciente, pero esa respuesta es insuficiente. No puede explicar por qué un niño de 5 años puede describir con precisión una ceremonia celta del siglo IV. No puede comprender cómo un hombre puede hablar en sánscrito fluido en sueños sin haberlo estudiado jamás. La única explicación que permanece en pie es que estamos recordando. Hay un umbral sutil donde el sueño se transforma en revelación. Ese momento en el que el soñador ya no observa la escena desde afuera, sino que la vive desde adentro, con una intensidad emocional tan profunda que supera incluso la vigilia. No se trata de sueños simbólicos ni de pesadillas comunes. Se trata de regresiones espontáneas que ocurran cuando el alma, en estado de libertad, encuentra una herida abierta en el tiempo y decide regresar, no por capricho, sino por necesidad, por sanación, por justicia espiritual. En ese mundo invisible, lo que rige no es el reloj ni el calendario, es el karma. Y cuando una deuda no ha sido saldada, cuando un amor no ha sido cerrado, cuando una muerte ha quedado sin paz, el alma busca en los sueños una forma de reencontrarse con esa escena no concluida. Es allí donde aparece el recuerdo disfrazado de ficción. Es allí donde revives como un campesino medieval,
una mujer indígena, un alquimista condenado por herejía. No es fantasía, es memoria, y lo que sientes al despertar, el vacío, la nostalgia, la extrañeza, no es otra cosa que el eco de una verdad dormida. Elena Blavatsky advirtió que el mayor peligro del sueño no era soñar, sino ignorar lo soñado, porque mientras el alma grita desde los abismos del tiempo, el ego despierto lo descarta como simple imaginación. Pero hay una ley en lo oculto. Lo que es ignorado en el plano consciente vuelve una y otra vez en el inconsciente hasta que sea comprendido. Y así, muchas almas viven atrapadas en círculos oníricos de repetición, reviviendo en cada noche las mismas muertes, los mismos rostros, los mismos errores, sin saber que lo que su espíritu pide no es olvido, sino redención. Lo que los médiums y los maestros nos han revelado. Desde los albores del pensamiento espiritual, los médiums y los grandes maestros han actuado como puentes entre este mundo tangible y las realidades ocultas que vibran más allá de los sentidos. A través de sus dones, muchos han recibido visiones, mensajes y experiencias que abren la cortina del tiempo, revelando fragmentos de lo que hemos sido antes de nacer en este cuerpo actual. En este vasto repertorio de revelaciones, una verdad inquietante emerge con fuerza. Los sueños son una de las formas más directas mediante las cuales el alma accede a sus memorias olvidadas. No son ilusiones sin sentido, son ventanas hacia vidas anteriores, donde aún laten emociones no resueltas, promesas quebradas y destinos entrelazados. Chico Xavier, uno de los médiums más venerados del Brasil, reveló en múltiples psicografías que durante el sueño el espíritu se desliga parcialmente del cuerpo físico y asciende a regiones donde es instruido, asistido e incluso reconectado con fragmentos de otras existencias. En muchos de sus relatos, las personas eran llevadas durante el sueño a templos espirituales donde veían escenas de sus vidas pasadas, entendiendo así los motivos de sus pruebas actuales. Chico no hablaba en teoría. Él escribía bajo la dictadura del amor y la verdad, transmitiendo lo que le era dictado por entidades superiores, como Emmanuel, quien le mostró que la reencarnación es un mecanismo divino de justicia y que el alma, al dormir, busca respuestas que la razón despierta no puede alcanzar. Ivone de Amaral Pereira, otra médium brasileña profundamente conectada con el mundo espiritual, también dejó testimonio de sueños tan vívidos que rayaban en la experiencia extracorpórea. En ellos describía con detalle vírgenes medievales, conventos del siglo XVI y tormentos de vidas donde fue perseguida por su fe. Lo sorprendente era la intensidad emocional que la acompañaba al despertar. No era un sueño más, era una memoria. Ivone aseguraba que muchas personas son visitadas por escenas de otras vidas mientras duermen, pero al no tener conocimiento espiritual, las descartan como pesadillas o producto de la fantasía. Según ella, esos sueños no solo son reales, sino que contienen claves para la evolución del alma si uno es capaz de interpretarlos con humildad y apertura. Elena Blavatsky, en su vasta obra teosófica, llevó este conocimiento a otro nivel. Ella enseñó que el alma humana, compuesta de principios espirituales complejos, entra en contacto con el plano akáshico durante el sueño profundo. El akasha, descrito como una sustancia etérica que envuelve todo el universo, guarda en sí cada acción, pensamiento y experiencia vivida por todo ser consciente. Según Blavatsky, los sueños que nos parecen extraños, atemporales o simbólicamente densos, son en realidad fragmentos de esas impresiones akáshicas que emergen a la superficie cuando el alma está libre de las ataduras corporales. En otras palabras, no soñamos con lo que no conocemos, soñamos con lo que nuestra alma ya vivió. Blavatsky también explicó que los sueños de vidas pasadas no llegan al azar, se manifiestan cuando ciertos patrones kármicos necesitan ser comprendidos o resueltos. Cuando repetimos errores, cuando nos encontramos con personas con quienes sentimos vínculos inexplicables, cuando sufrimos dolores sin causa aparente, el alma responde mostrando escenas del pasado que contienen la raíz de ese malestar. Y lo hace a través del sueño, porque en ese estado la mente consciente no impone su lógica ni sus prejuicios. En el mundo onírico, el alma habla libremente.
Pero no todos están preparados para escuchar. Muchos médiums afirman que existen sueños en los que nos son permitidos incluso revivir nuestra propia muerte en una vida anterior. Despertamos con sudor frío, con palpitaciones, con el sonido de gritos lejanos aún vibrando en los oídos. Y lo más aterrador no es la escena en sí, sino el reconocimiento silencioso de que eso ya lo vivimos. De que ese terror, esa tristeza o esa pérdida no es nueva, sino antigua, tan antigua como el alma. Además, hay sueños en los que somos guiados por entidades espirituales, seres de luz que no hablan, pero cuya presencia infunde una paz indescriptible. No aparecen por capricho, son instructores, guardianes, espíritus que nos acompañan vida tras vida y que durante el sueño nos enseñan sin palabras. Algunos nos llevan a ciudades espirituales donde estudiamos, recordamos y nos preparamos para resolver lo que aún nos ata al pasado. Otros simplemente nos observan desde la distancia, esperando que despertemos, no solo del sueño, sino del olvido. No es raro que personas que nunca estudiaron historia sueñen con batallas reales, dialectos arcaicos o rituales olvidados. Posteriormente, al investigar, descubren que esos detalles coinciden con épocas y culturas específicas. ¿Cómo podrían inventar algo así sin conocimiento previo? Los médiums lo saben. No es invención, es retorno, es eco, es la voz del espíritu recordando lo que la carne quiere olvidar. Y entonces cada vez que dormimos, existe la posibilidad, silenciosa, latente, poderosa, de que nuestro viaje nocturno nos devuelva al punto exacto donde algo quedó sin cerrar. Porque los médiums y los maestros ya lo han dicho. El alma nunca olvida, solo espera el momento propicio para recordar. Y los sueños son ese momento. ¿Cómo prepararte para recordar? Recordar una vida pasada a través de los sueños no es un acto trivial. No se trata de cerrar los ojos y esperar que el universo nos muestre una película mística con nuestros rostros antiguos. Es un proceso profundo, delicado, que exige preparación espiritual, emocional y energética. El alma no revela lo que no estás listo para ver. Por eso, antes de buscar, es necesario limpiarse. Antes de pedir, es preciso merecer. Y antes de dormir, hay que despertar. Todo comienza mucho antes de acostarte. Empieza con la intención, pero no una intención vacía, repetida mecánicamente. La intención verdadera nace del corazón, de ese anhelo inexplicable que nos empuja a querer saber quiénes fuimos. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue uno de los médiums más impresionantes del siglo XX. Durante sus trances, accedía a información precisa sobre vidas pasadas, enfermedades y verdades ocultas. Cayce afirmaba que todos tenemos acceso a nuestras existencias anteriores a través del estado de sueño, siempre que nuestra intención sea pura y alineada con el propósito de evolución del alma. Decía que el alma se protege a sí misma y solo permite que afloren recuerdos si estos pueden ser integrados de forma positiva en nuestra vida actual. Por eso, la preparación comienza con una limpieza interna. Antes de dormir, es recomendable hacer un acto de reflexión. ¿Por qué quiero recordar? ¿Qué espero encontrar? ¿Estoy preparado para ver no solo mi grandeza, sino también mis errores pasados? A veces fuimos víctimas, otras veces victimarios. A veces amamos, otras traicionamos. La memoria espiritual no es un cuento de hadas. Es un espejo sin filtros, y solo si te enfrentas a él con humildad, te mostrará la verdad. Una técnica efectiva, usada incluso por Edgar Cayce en sus propias prácticas, es el uso de la oración o la afirmación positiva antes de dormir. No una oración religiosa tradicional, sino una conversación directa con tu alma o con tus guías espirituales. Frases como, esta noche deseo recibir solo aquello que mi alma esté lista para integrar, o que mis sueños me muestren lo necesario para mi evolución y sanación, pueden abrir canales que han permanecido cerrados por siglos. La preparación del ambiente también es crucial. La energía del espacio donde dormimos afecta directamente la calidad de los sueños.
La habitación debe estar limpia, ordenada, sin objetos que emitan energía densa. Algunos expertos recomiendan tener cerca minerales como amatista o cuarzo blanco, por su capacidad de armonizar el campo espiritual. Otros sugieren colocar una vela blanca encendida durante unos minutos antes de dormir, o usar incienso de sándalo o mirra, conocidos por elevar la vibración del ambiente. El cuerpo, al igual que el alma, también necesita preparación. Evita comidas pesadas, bebidas alcohólicas o cualquier sustancia que entorpezca la sensibilidad energética. El sueño que lleva a una vida pasada no es un sueño común, es una travesía astral, y tu vehículo, el alma, debe estar libre de cargas innecesarias. Uno de los consejos más importantes de Edgar Cayce era el uso del diario de sueños. Tener una libreta al lado de la cama y al despertar, anotar absolutamente todo lo que se recuerde, incluso si parece sin sentido, incluso si son solo colores, sensaciones, fragmentos. El alma habla en símbolos, y muchas veces lo que parece una escena absurda esconde claves profundas. Cayce decía que con el tiempo se forman patrones, rostros que regresan, lugares que se repiten, emociones que emergen siempre en contextos similares. Y entonces, como piezas de un rompecabezas místico, la historia comienza a mostrarse. Otro elemento esencial es el estado emocional antes de dormir. El miedo, la ansiedad o la rabia bloquean la sensibilidad espiritual. Una mente agitada no escucha los susurros del alma. Por eso, técnicas como la meditación, la respiración consciente o incluso la visualización creativa pueden preparar el terreno interno. Imagina, por ejemplo, una puerta antigua en medio de un bosque. Una puerta que solo tú puedes abrir. Detrás de ella está un fragmento de tu pasado. Visualiza esa puerta cada noche antes de dormir y pídele a tu alma que la cruce solo si estás listo. Edgar Cayce también explicó que existen noches clave, noches donde los portales se abren con más facilidad. Estas suelen coincidir con fases lunares específicas, como la luna llena o momentos de gran carga emocional personal. Durante esos días, los sueños se vuelven más intensos, más reveladores. No es casualidad. Es el alma que ha encontrado una grieta en el tiempo y decide atravesarla. Por último, es importante saber que no todos los recuerdos llegan como imágenes claras. Algunos se manifiestan como emociones fuertes al despertar, una tristeza sin causa, un amor repentino por una cultura desconocida, un rechazo visceral hacia un hombre o una ciudad. Todo eso es rastros, fragmentos de lo que una vez fuiste. El alma no siempre grita, a veces susurra, pero si aprendes a escuchar, el pasado vendrá a ti, silencioso, imponente, irrefutable. Señales de una regresión auténtica en sueños. A veces, los sueños se sienten distintos, más vívidos, más reales, como si el tiempo se torciera y el alma viajara a través de pasajes ocultos para tocar algo que la conciencia ordinaria no puede alcanzar. No se trata de imágenes confusas o secuencias ilógicas, son escenas tan precisas, tan emocionalmente potentes, que al despertar uno no puede evitar preguntarse, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué lo sentí como si lo hubiese vivido? Son esos sueños, fuertes, lúcidos, penetrantes, los que pueden esconder una verdad mucho más profunda, el recuerdo espontáneo de una vida pasada. Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, ya hablaba en el Libro de los Espíritus sobre la posibilidad de que el alma, durante el sueño, recupere fragmentos de sus experiencias anteriores. Para Kardec, el sueño no era simplemente un descanso fisiológico, sino un desprendimiento parcial del espíritu que al liberarse del cuerpo podía explorar dimensiones invisibles, revivir escenas antiguas o encontrar espíritus con los cuales compartió otras existencias. Según él, cuando el alma regresa al cuerpo al despertar, a menudo no logra traducir toda la información que recibió, pero deja rastros, deja sensaciones, deja imágenes que emergen como sueños que no se olvidan. Una de las señales más poderosas de que has tenido una regresión auténtica durante el sueño es la intensidad emocional. No importa cuán onírica parezca la escena, lo que verdaderamente marca su autenticidad es lo que sientes mientras la vives. Puedes experimentar una tristeza desgarradora al ver morir a un hijo que nunca tuviste en esta vida, o sentir un amor abrumador por un rostro desconocido que sin embargo reconoces con cada célula de tu ser.
Esa fuerza emocional no puede ser fabricada por la mente, proviene del alma, porque no está soñando, está recordando. Otra señal clara es la coherencia histórica y geográfica del sueño. Personas que jamás estudiaron historia sueñan con ceremonias vikingas, dialectos arcaicos o ciudades que ya no existen. Y luego, al investigar, descubren que lo que vieron en su sueño tiene bases reales. Allan Kardec sostenía que el espíritu conserva la memoria de todas sus encarnaciones, aunque generalmente esa memoria permanece velada, mientras estamos despiertos para que podamos concentrarnos en la misión actual. Pero durante el sueño, cuando el espíritu se ve libre de esas limitaciones, las imágenes de otras épocas pueden aflorar con una claridad sorprendente. También están los sueños que se repiten, casi con exactitud a lo largo de los años. No importa el tiempo que pase, vuelves a soñar con el mismo bosque, el mismo puerto, la misma ejecución. Es como si una parte de ti estuviera atrapada allí, en ese instante suspendido. Kardec explicaba que los recuerdos de vidas pasadas que surgen con insistencia lo hacen porque hay algo aún por resolver. Un perdón que no diste, un miedo que no comprendiste, un lazo que aún no fue liberado. Otra señal profunda es el reconocimiento instantáneo de personas o lugares. En los sueños de regresión a menudo te ves rodeado de rostros que no corresponden a tu vida actual, pero que te provocan una conexión inquebrantable. Sientes que conoces a esa mujer que te sonríe, aunque nunca la viste en esta encarnación. Te resulta familiar el olor de un hogar que jamás visitaste, o sabes exactamente cómo moverte en una ciudad antigua, como si tus pies ya hubiesen caminado esas calles cientos de veces. No se trata de invención, es resonancia, es la vibración del alma reencontrando lo que ya fue suyo. Los sueños auténticos de regresión también se caracterizan por su claridad sensorial. Puedes sentir el tacto del lino áspero en la piel, el calor sofocante de un desierto, el crujir de la madera bajo tus pies o el retumbar de tambores ceremoniales en lo profundo de la noche. Esa riqueza de detalles va mucho más allá de lo que un sueño común puede ofrecer. Es como si el espíritu viviera nuevamente esa escena, como si el tiempo se doblara y tú estuvieras allí otra vez. Por último, está el impacto persistente para despertar. No se trata solo de recordar el sueño, es sentirlo aún vivo dentro de ti. Despertar con lágrimas, con el pecho oprimido, con una paz extraña o un vacío inmenso. Es como si hubieras vuelto de un viaje lejano y una parte de ti no quisiera regresar. Esa es una de las huellas más profundas de una regresión onírica real. El alma no solo recuerda, se transforma. Algo cambia dentro, algo se activa, algo antiguo vuelve a respirar. Allan Kardec afirmaba que los sueños son el momento donde el espíritu toma aliento del mundo material y entra en contacto con su verdadera naturaleza. Por eso, cuando un sueño te sacude desde las entrañas, cuando lo que ves parece más real que el día que vives, y cuando lo que sientes se queda contigo por días, tal vez no fue un sueño cualquiera. Tal vez, sin saberlo, abriste una puerta oculta. Tal vez, tocaste el recuerdo de quien fuiste, y ese eco ya no puede ser silenciado. Cuando los sueños te transforman. Hay sueños que no solo se recuerdan, se sienten, que no se desvanecen con la luz de la mañana, sino que permanecen suspendidos en algún rincón invisible del alma, como una brisa que no cesa. Son esos sueños los que nos cambian, nos alteran, nos marcan con una huella que no se borra, porque no son simples fantasías del inconsciente, son memorias vivas, susurros de lo que alguna vez fuimos, reflejos de lo que aún llevamos dentro. Cuando uno se encuentra cara a cara con una vida pasada durante el sueño, algo se rompe y algo se revela. Y ese despertar interior es el comienzo de una transformación que no tiene marcha atrás. Chico Xavier, uno de los mediums más amados y respetados de la espiritualidad moderna, narró a lo largo de su vida múltiples experiencias en las que el espíritu, libre del cuerpo durante el sueño, accedía a regiones superiores donde podía reencontrarse con verdades olvidadas. A través de su psicografía mostró cómo miles de personas eran llevadas por sus guías espirituales a ciudades del plano astral donde se revelaban escenas del pasado, fragmentos de otras existencias que aún necesitaban ser comprendidas. No eran viajes de castigo ni de exhibición, eran actos de misericordia divina, oportunidades para entender el porqué del sufrimiento, el origen de los vínculos difíciles, la raíz de los traumas que, sin explicación lógica, siguen dominando nuestras decisiones. Un sueño de regresión puede transformar profundamente la manera en que vemos nuestra vida presente. Un hombre que sueña repetidamente que fue un guerrero brutal
puede comenzar a entender por qué en esta vida teme profundamente los conflictos. Una mujer que se ve abandonada por sus hijos en otra época puede resignificar su necesidad obsesiva de controlar a sus hijos actuales. Chico Xavier decía que el dolor sin causa aparente muchas veces es eco de una herida vieja que supura desde el alma, no desde la carne. Y es en los sueños donde esas heridas comienzan a cicatrizar, no a través del olvido, sino del reconocimiento. Los espíritus que acompañaban a Chico en sus obras solían enseñar que el recuerdo de otras vidas no llega como castigo, sino como herramienta. Al soñar con lo que fuimos, adquirimos una comprensión más profunda de lo que somos. Entendemos nuestras afinidades, nuestros rechazos, nuestras pasiones intensas por causas que no podemos explicar. El alma no olvida, solo espera el momento exacto para revelarse a sí misma. Y los sueños son uno de sus canales más puros. Algunos testimonios recogidos en las obras psicografiadas por Chico relatan cómo las personas, luego de sueños poderosos de regresión, comenzaron a sentir un cambio en su manera de ver el mundo. Una conexión espiritual más aguda, una empatía más profunda, una comprensión silenciosa de que cada ser humano está en un viaje tan largo y complejo como el nuestro. Soñar con una vida donde fuiste perseguido por tu fe y luego despertar con respeto por todas las creencias ajenas. Recordar una existencia donde fuiste esclavo y comenzar a valorar con el alma la libertad. Revivir una muerte violenta y abrazar la vida actual con gratitud inquebrantable. Ese es el poder de los sueños que transforman. No enseñan con palabras, sino con experiencias vividas desde el núcleo del ser. Hay quienes después de una regresión onírica descubren habilidades que habían permanecido dormidas. Una facilidad repentina para aprender un idioma, una atracción irresistible por una cultura lejana o una emoción inexplicable al escuchar una melodía antigua. Chico Xavier mencionaba que muchas almas, al reconectar con su pasado, también reactivaban memorias que estaban latentes en el cuerpo espiritual. No es coincidencia, es resonancia. Es la vibración del ayer extendiéndose suavemente en el presente. También existen sueños donde uno se encuentra consigo mismo, pero con otro rostro, en otro tiempo, con otro nombre, y sin embargo, con la misma esencia. En esos sueños no se observa desde fuera, se vive desde adentro. Se llora, se ama, se pierde, se lucha como si fuera hoy, aunque no lo sea. Y al despertar hay una mezcla de nostalgia y revelación. Nostalgia por lo que se fue, revelación por lo que aún queda por sanar. En muchos casos relatados por Chico, los sueños de vidas pasadas no llegan solos, vienen acompañados por presencias espirituales, seres de luz, mentores, protectores que guían con paciencia cada fragmento revelado. A veces se quedan en silencio, observando. Otras veces susurran consejos, explican lo que ves o simplemente te abrazan cuando el dolor de recordar se vuelve insoportable. Porque sí, hay memorias que duelen. Y sin embargo, es necesario sentir ese dolor para liberarlo. Y solo en ese instante, cuando el alma se permite llorar por lo que ya no es, nace un espacio nuevo, un espacio de transformación silenciosa. Así es como los sueños cambian a las personas, no con milagros ruidosos, sino con verdades que arden, que sanan y que elevan, con escenas que vuelven no para atormentar, sino para enseñar. Porque el alma, como decía Chico Xavier, nunca se equivoca en su camino, solo se detiene cuando tiene algo que recordar. El camino de regreso no tiene vuelta atrás. Una vez que se cruza el umbral del recuerdo, el alma ya no vuelve a ser la misma. Porque hay cosas que cuando son vistas no pueden ser desvistas. Sentimientos que al ser despertados no pueden ser silenciados otra vez. Y verdades que, aunque duelan, se incrustan con tal fuerza en la conciencia que transforman para siempre la manera en que caminamos por la vida. Recordar lo que fuimos no es un lujo espiritual, es una necesidad del alma madura, un paso inevitable en la jornada del despertar, porque quien recuerda ya no duerme del mismo modo, ya no ama con la misma inconsciencia, ya no teme con la misma fragilidad. Algo dentro cambia, algo se parte,
algo nace. Divaldo Franco, uno de los médiums contemporáneos más lúcidos del espiritismo, ha relatado en múltiples conferencias y obras psicografiadas que el proceso de recordar vidas pasadas es parte del diseño divino de la evolución espiritual. Él enseña que, aunque no todos tienen acceso inmediato a sus memorias reencarnatorias, la espiritualidad superior permite que ciertos recuerdos emerjan cuando el ser está lo suficientemente maduro para procesarlos sin desmoronarse. A través de sueños, intuiciones, sincronicidades y encuentros inesperados, el alma es guiada poco a poco al encuentro con su propio pasado. No para revivir el dolor, sino para comprenderlo. No para castigar, sino para libertar. Hay sueños que no muestran batallas ni muertes, sino escenas silenciosas. Un niño abandonado en un campo de trigo. Una mujer rezando ante un altar. Un anciano cerrando una puerta mientras el sol se pone. Escenas simples, pero que despiertan lágrimas antiguas, saudades inexplicables, vacíos que no pertenecen a esta vida, sino a otra. Divaldo afirma que estos sueños simbólicos son, muchas veces, más profundos que aquellos donde todo se presenta con claridad, porque lo simbólico toca las fibras ocultas del inconsciente espiritual. Y cuando el símbolo se decodifica, se produce una explosión de comprensión que puede cambiar por completo la mirada sobre uno mismo. Recordar una vida pasada no significa simplemente tener una visión. Es revivir sensaciones físicas, reconocer almas con nuevos rostros y entender que todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Cada herida que sangra sin razón, cada miedo que aparece sin aviso, cada encuentro que parece marcado por el destino, todo está ligado a lo que fuimos. Y cuando esas piezas comienzan a encajar en los sueños, el alma entra en una nueva etapa. Ya no busca explicaciones en el mundo externo, porque ha comenzado a oír la voz del tiempo hablándole desde dentro. Muchos de los sueños relatados por aquellos que han pasado por regresiones espontáneas tienen un elemento común: el choque existencial al despertar. No es solo el contenido del sueño lo que impacta, sino la certeza inquebrantable de que lo soñado fue real. Divaldo cuenta que muchas personas se despiertan temblando, llorando o incluso riendo de alegría, no por lo que han visto, sino porque en lo más profundo reconocen la verdad que se les ha revelado. Como si el alma hubiera salido de una prisión invisible, como si algo muy antiguo finalmente hubiera sido aceptado. En algunos casos, el espíritu no solo recuerda, también repara. En sueños, uno puede pedir perdón a alguien a quien no se pudo perdonar en otra vida. Puede abrazar a un hijo que no logró salvar, puede despedirse de un amor que murió sin un último adiós. Divaldo menciona que muchos de estos sueños tienen un efecto sanador tan poderoso que la persona despierta con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Porque el alma, al reencontrarse consigo misma en su forma más pura, se alivia, se libera, y ese alivio se manifiesta en la vida diaria como un cambio de actitud, una nueva compasión, una fe que ya no depende de doctrinas, sino de vivencias. Pero este proceso no siempre es suave. A veces, los sueños traen a la superficie recuerdos que hieren, culpas que asfixian, dolores que fueron ocultos por siglos, y el alma tiembla. El ego se defiende, la mente se niega a aceptar que en otro tiempo pudo haber fallado, causado daño o elegido el odio. Sin embargo, como enseña Divaldo, es precisamente en ese enfrentamiento con nuestras sombras que comienza la verdadera redención. No se trata de negar lo vivido, sino de abrazarlo con humildad y transformar ese veneno en medicina. Porque quien ha sido tocado por una regresión onírica auténtica sabe que no hay vuelta atrás, no porque sea imposible, sino porque algo dentro ya no permite la ignorancia. Se ha abierto una puerta y tras ella no hay mitos ni castigos, sino conocimiento. La certeza de que somos más que este cuerpo, más que este nombre, más que esta historia. La certeza de que estamos aquí por una razón mayor,
movidos por un hilo invisible que conecta todas nuestras existencias, todas nuestras decisiones, todos nuestros amores. Y aunque el camino de regreso puede ser doloroso, confuso o solitario, es también glorioso, porque es el camino de quien ha decidido recordar, de quien ha elegido mirar a sus ojos antiguos, y ese viaje, una vez iniciado, no se detiene, porque el alma ya ha despertado.